¿Usted es Miriam Carvajal Yescas? Sí. Siendo el día 31 de agosto del 2010, por falta de elementos, queda en absoluta libertad. Así de fácil me voy a mi casa. Bueno, en el caso de Tempestad, en realidad es una historia que llegó a mis manos de manera de repente, ¿no? No fue un tema que yo busqué específicamente. Una de las protagonistas, Miriam, es amiga mía, es alguien muy cercano a mi vida, y ella vivió una experiencia tremenda en una cárcel del norte de México, una cárcel muy violenta. Ella fue acusada de tráfico de personas sin ninguna justificación para sustentar esta acusación. Y yo la vi al poco tiempo de salir de la cárcel y ella estaba muy enferma y esta experiencia había partido su vida por la mitad, detenido su vida de alguna forma. Entonces para mí fue muy impactante ver a mi amiga tan rota y tan lastimada, y pues decidí no darle la espalda a esta historia, ¿no? Y decidí proponerle si ella estaba dispuesta a compartir su testimonio, y entonces empezamos a trabajar en la película. Ahora estamos viviendo una crisis profunda y tremenda en México de violación a derechos humanos, entre muchas otras cosas. Y ese es el tiempo que estamos habitando ahorita, ¿no? Ese es el tiempo que me tocó vivir, que me preocupa, que me causa mucha inquietud. Y de alguna forma todo eso es una provocación para uno para poder centrar la mirada en los temas que te mueven el corazón y que te mueven el interés, ¿no? Y de esta manera es que yo elegí hablar sobre Tempestad. Hay otra historia paralela a la de Miriam, que es la historia de Adela Alvarado, que es una madre que tiene una hija desaparecida. Y bueno, el tema de los desaparecidos me pareció importante tocarlo, tener una segunda voz que equilibrara el primer testimonio y que nos diera un espacio para poder respirar y salir de la cárcel que habita la historia de Miriam, digamos. Y bueno, hay miles de familiares buscando a sus hijos desaparecidos en México ahora. Entonces decidí buscar a un familiar que tuviera un ser querido fuera, ¿no? Desaparecido, y encontré a Adela, que es esta mujer que desde que la vi me cautivó y me enamoré de su fortaleza, de su cordura, y bueno, además el ámbito para desarrollar la historia de Adela es un circo que es muy cinematográfico, y sí es una historia que habla del tiempo que estamos viviendo en México. Yo no considero que es un cine militante, yo no me considero dentro de ese rango de películas, ¿no? Mi trabajo, digamos que formal y narrativo, navega tal vez más en el cine que le llaman de autor, aunque odio las etiquetas estas que ponen, pero mi punto de partida para entrar a una historia siempre es narrativo, desde el placer y el gusto por contar, por mirar, por escuchar, ¿no? Ese es como tal vez el origen y parte de la pasión de las películas que yo hago, nace de ahí, del amor y de la fascinación por el cine, ¿no? Por enamorarte enfrente de una pantalla. Pues el cine es justamente eso, ¿no? Es poder compartir una forma de interpretar el mundo, una forma de sentir. Pues el cine es eso, sentir, ¿no? Poder provocar
la emoción en el espectador. Ese es el reto último al que aspira un director. Y en el caso de Tempestad, el miedo es uno de los temas de fondo de la película, ¿no? ¿Qué significa el miedo en la vida de un ser humano? ¿Cómo te paraliza, ¿no? Y cómo hay un sistema casi con un mecanismo casi de relojería en donde te implantan y te siembran ese miedo básicamente para paralizarnos, para desmovilizarnos, para evitar que nos organicemos. Esta es una de las cosas que están en la película muy claramente en Miriam, porque a ella le siembran el miedo en la cárcel y la someten a través de una violencia tremenda, y ella queda paralizada y controlada absolutamente y extorsionada por este mecanismo que habita en esta prisión, que de alguna forma es un micromundo, pero es perfectamente trasladable a lo que sucede en el país, ¿no? Y en este sentido, como tú decías, a nivel atmosférico, a nivel subjetivo, este miedo está trabajado en la película mucho a través del sonido. Hay toda una construcción en la imagen también importante que tiene que ver con la transformación de Miriam a lo largo de esta experiencia, ¿no? Es una película de cielos oscuros, de niebla, de grandes tormentas, de rayos en el cielo, y el viento, por ejemplo, es algo que está presente todo el tiempo en la película, y poquito a poco se te va metiendo adentro ese viento que de alguna forma acompaña al personaje a lo largo del camino, ¿no? Porque es un road movie. Y bueno, sí, es una película con una gran atmósfera sonora, y hay un trabajo muy fuerte por parte del fotógrafo, un trabajo importante sobre la estética de la película, ¿no? Es una historia en donde no sale el sol, sin embargo el paisaje es bellísimo, se transforma del norte al sur de México, y entramos como en túneles de vegetación y de niebla y de árboles que envuelven el camino. En paralelo a un circo, que el viaje se detiene en este circo, ¿no? Y el road movie se detiene ahí, y podemos entrar en la vida cotidiana de los personajes. Es un circo muy especial donde trabajan niños pequeños, está comandado por mujeres de alguna manera, y visualmente es muy especial también. La elección del viaje, que es como el dispositivo, digamos, el mecanismo narrativo para contar esta peli, es una elección que surge mientras yo investigo, ¿no? Supe primero el testimonio de Miriam en su totalidad, y una vez que supe lo que le sucedió allá adentro, decidí hacer el viaje que ella hizo. Ella vive en Tulum, en el sur de México, en la Riviera Maya, y ella fue trasladada a más de 2000 kilómetros de su casa al norte de México, en Matamoros, a una cárcel. Y después de varios meses, casi un año de permanecer en esta cárcel, un día la ponen en la calle y le dicen: regrésate para tu casa. Entonces, lo primero que pensé es: quiero conocer esta ciudad, quiero ver en dónde la pusieron en la calle y cómo vuelve ella a su casa. Ella regresó en autobuses. Entonces comencé por ahí, comencé por recorrer los pasos de alguna forma que ella dio en ese trayecto de regreso. Y por accidente me tocó hacer este viaje en época de lluvia, también es ahí donde surge toda la atmósfera de la película. Y bueno, una vez que en la investigación yo hago este viaje antes de rodar la película, pues descubrí muchas cosas. Por ejemplo, pasé por muchos retenes militares, ¿no? Me tocó ver a policías y convoys interminables de militares a lo largo y ancho de las carreteras de México, a lo largo de estos 2000 kilómetros, y entonces van surgiendo las líneas narrativas y las posibles secuencias que van a conformar tu película. Y yo dije: la guerra que hay en este país, porque México está en guerra, aunque no quieran reconocerlo, se ve en las carreteras. Y
una de las cosas que dije, esto es un road movie, quiero ver esta presencia militar y policíaca en el camino, quiero pasar por estos retenes y además pues un sinfín de rostros mexicanos, ¿no? Del norte al sur de México, rostros muy hermosos, muy diversos en los autobuses, ¿no? Y también la posición de los cuerpos a través de un largo viaje es algo que a mí me cautivó, ¿no? No solo los rostros, el paisaje por las ventanas y los cuerpos como en este trance, cuando uno va viajando y viendo por la ventana, en donde también hay como un desdoblamiento de, ahí hay un paisaje, pero igual tu cabeza está en otro lado, ¿no? Eso nos pasa muchas veces cuando viajamos por largas horas. Entonces había como ya un montón de elementos que yo quería representar y reconstruir, y por esto fue la elección del viaje. Y es un viaje en el que ves a muchas personas, no ves a la protagonista, no ves a Miriam, solo escuchamos su voz. Adela en el circo sí la podemos ver, a Miriam no, y es algo que surge también en esta primera investigación, ¿no? Decidí que no quería vincular la voz de Miriam a un rostro, sino vincularla a muchos rostros a lo largo del camino, con la idea de transmitir y de poder exponer la vulnerabilidad a la que estamos expuestos todos en este momento, y de decir que a cualquiera de esas personas que vemos a lo largo del camino podría sucederle lo mismo que le sucedió a Miriam o a Adela. Hago una relación entre la historia de El Salvador y México. El Salvador es el país en el que yo nací, sí. Hay algo que empecé a percibir con mucha fuerza en México, que me remitía a la guerra centroamericana, que fue una guerra brutal y de exterminio, ¿no? En El Salvador había escuadrones de la muerte que llegaban a los pueblos, agarraban a las mujeres, les cortaban los miembros, las colgaban en la entrada de los pueblos justamente para provocar terror en la gente, ¿no? Para paralizar el movimiento y de la gente que se estaba organizando, ¿no? Y hay un montón de imágenes que hacían estos escuadrones y esta gente muy preparada, además en Estados Unidos. Ahí eran capacitados para sembrar el terror en los pueblos y para torturar y para desmembrar, etc. Y estos mecanismos son muy similares, y estas imágenes son muy similares en México. Empezaron a ocurrir de una forma, nos empezaron a llegar y empezamos a adquirir de una forma colectiva estos nuevos casi íconos de la violencia en México, ¿no? Y empezamos a ver a gente sin cabeza, gente colgada, en el norte, los feminicidios y lo que hacen con los cuerpos de las mujeres. Todo el tiempo me remitían al terror más profundo que se vivió en la guerra del Salvador, ¿no? Y de Guatemala, etcétera, Centroamérica, ¿no? Y pienso que los mecanismos son muy similares y que tienen el mismo objetivo. Por hablarte de algún paralelismo, ¿no? entre los dos países. Y bueno, yo creo que Latinoamérica tenemos en común, desgraciadamente, eso. Hay una corrupción generalizada, ¿no? Y la impunidad vive con mucha fuerza en Latinoamérica, y yo creo que una de las razones es la profunda desigualdad que existe a nivel económico, ¿no? Entre la gente, y tal vez esto es parte del origen de todo lo que nos está pasando ahorita. Yo soy un poco obsesiva con los elementos que juegan en la película, entre ellos la música, cosa que no me encanta. Debo decir que siempre tengo un conflicto personal con la música dentro de las películas, y más dentro de un documental. Siempre deseo hacer una película que esté despojada de este elemento narrativo, y no lo he conseguido hasta ahora.
Entonces mis películas tienen música. Y en el caso de Tempestad, que me fascina la música, realmente creo que logramos un trabajo increíble con Leonardo y con Jacobo. El proceso fue a partir de una especie de maqueta, de una especie así de maqueta se le llama, ¿no? Yo trabajé con unos sonidos mientras editaba, porque necesito poder percibir primero qué puede funcionar, qué no puede funcionar. Y a ellos odian que les des maquetas, ¿no? Porque estás cortando una parte de lo que ellos podrían proponer. Yo no sé trabajar de otra forma hasta ahora, entonces, bueno, me tienen mucha paciencia. Y a partir de esta maqueta yo pude transmitirles como el feeling, las sensaciones que yo esperaba que ellos empezaran a trabajar para acompañar ciertas secuencias, ¿no?